El doctor Juan Luis Ibarra va a dar un saludo al grupo, el doctor Jesús Gerardo igualmente y el doctor Antonio Bello Lozano Márquez nos va a hablar un poquitico de su experiencia como árbitro de este tipo de artículos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla un ratiquito, Jesús Gerardo, para vernos todos en cámara y poder tomar las fotos para la universidad y para el grupo. Acuérdense que estos son los testimonios que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, adelante Juan Luis, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días para todas y todos. Un placer volver a encontrarnos y compartir este escenario académico en una nueva oportunidad y en una oportunidad muy especial, porque el día de hoy, con la presentación de la profesora Marlene Arteaga, nos vamos a deleitar y vamos a aprender realmente a redactar ese artículo como parte de las actividades programadas para el postdoctorado, un artículo arbitrado relacionado con las diferentes ideas que hemos ido desarrollando a través de este curso y que pudieran surgir nuevas. Vuelvo a poner en la palestra lo que dije por el chat. Las 10 ideas que se plantearon o los 10 temas que se plantearon para la redacción del artículo arbitrado son ideas que surgieron del propio curso y que de una u otra manera están relacionados con la inteligencia artificial. Sin embargo, pudieran surgir nuevas ideas, las pueden plantear por el chat o las pueden plantear cuando intervengan, cuando les corresponda intervenir, porque no solamente nos podemos quedar en la inteligencia artificial, sino que estaríamos hablando de nuevas tecnologías. Acuérdense que el postdoctorado es referido al derecho penal internacional con énfasis en las nuevas tecnologías. Entonces, esas nuevas tecnologías, ¿cómo pueden influir en el desarrollo del derecho internacional público, en el desarrollo del derecho penal internacional y que de una u otra manera guardan relación con todos estos temas que hemos tocado? Yo creo que en la actividad de hoy va a ser muy interesante, además de interesante, muy importante, porque nos va a dar las herramientas necesarias para poder nosotros realizar ese producto final de este curso relacionado con el artículo arbitrado y así como dijo la profesora Julia, que podamos construir una revista de este curso y que podamos tener ese escenario allí permanente para poder desarrollar ideas, redactar artículos, comentarios y cualquier otro tipo de producto científico que queramos hacerlo. Voy a darle la palabra al doctor Jesús Gerardo Peña para que nos dé un saludo y posteriormente al doctor Antonio Bello para después iniciar con la presentación de la profesora Marlene Arteaga. Adelante, Jesús Gerardo, buen día. Hola, muy buenos días para todos y todas. Eh, Me uno al regocijo del magistrado Ibarra por este taller. Se lo he dicho a la profesora Julia, que es significativo que podamos hacerlo como preparatorio al taller presencial, porque como lo dijo la profesora Marlene en el primer encuentro que tuvimos del postdoctorado, si no escribimos o no hacemos una producción científica es como si nunca lo hubiésemos hecho, ¿no? No queda un aporte científico real de las reflexiones y los aportes que se hacen tan importantes en esta materia. Y como lo decía usted, maestra, lo decía la profesora Julia, no solo los temas de inteligencia artificial, como lo hemos debatido un poco en el chat, sino que también eh, como traer un poco alguna otra temática relacionada con las tecnologías emergentes. Pero también muy importante, como lo apuntaba Rolna, que lo escuchaba con mucha atención, sobre los aspectos axiológicos, los aspectos éticos de lo que está ocurriendo ahora. Y que creamos o no está muy vinculado, todo esto que está ocurriendo ahorita con nuestros compatriotas que están siendo trasladados,
pone en el tintero muchas cosas, porque esto es el desarrollo de una política arbitraria y hegemónica de decirle al mundo que no importa nada. Entonces, nos lleva también a unas consideraciones, como decía Ronald, éticas sobre qué son los derechos humanos actualmente. Yo siempre he tenido una visión muy crítica de derechos humanos y he intentado no involucrarla mucho en el postdoctorado, pero sí lo hago en las aulas de clase. Pareciera que ya los derechos humanos se vaciaron de contenido y pasaron a ser lo que realmente desde hace unos años son, una forma de control político sobre un poder hegemónico sobre el mundo. Entonces, los derechos humanos solo son lo que dicta eh, quien detenta el poder para decir que son derechos humanos. Lo que está ocurriendo ahorita con nuestros compatriotas venezolanos no importa si son del Tren de Aragua. O sea, eso pudiese ser relevante al momento de que pueda efectivamente ser juzgados o no, pero la sola negación de la posibilidad de defensa les niega la condición humana y atención, como apuntaba Ronald, la aplicación de este decálogo no es que le voy a aplicar un cuerpo normativo, no. Lo que realmente desde el punto de vista ético hace ese instrumento que están utilizando es negándoles la condición de ser humano. Cuando yo lo califico de enemigo, le estoy diciendo que no es ser humano y por lo tanto vacío su esencialidad, su dignidad, para estimar que ellos no son humanos. Eso poco se ha tratado o por lo menos no lo he escuchado. O sea, para quien aplica ese cuerpo normativo, ellos no son humanos. Pero atención, la ley patriota y la ley de los tres strikes en Estados Unidos es derecho penal del enemigo. Para ellos no son seres humanos. Atención con eso desde el punto de vista ético. Ahora, ¿dónde está la Organización de las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos que deberían estar armando un gran escándalo porque le están negando la condición humana a las personas? Pero esto es lo importante de estos espacios para este intercambio de conocimientos y de impresiones, y en especial las herramientas que nos va a brindar la profesora Marlene Arteaga, con quien tenemos hoy el privilegio de contar, quien es una destacada investigadora y experta en la elaboración de investigaciones científicas. En este caso nos orientará para elaborar nuestros artículos científicos y las metodologías efectivas para que podamos llegar a buen término en nuestro trabajo. La doctora Arteaga tiene una amplísima trayectoria en estos temas y a través de su área de especialización y de investigación, pues ha desarrollado una profundidad significativa que ya la vimos de manera presencial para poder aterrizarnos, porque nosotros tenemos a veces muchas ideas, pero no tenemos la metodología para organizarla y poder materializarla en un artículo científico. Y que lleguemos a lo que decía la profesora Julia y toquemos madera para que lo logremos finalmente, que de acá salga una revista con todos los artículos y los aportes que nosotros podamos realizar y poder ser publicada para darla como producto. Los objetivos del taller, ya la profesora Julia un poco los ha adelantado, y la invitación es a todos a participar activamente y a tomar nota y empezar a desarrollar todas estas temáticas. Y fíjense que lo veíamos desde primero de tecnología emergente, después nos fuimos a la inteligencia artificial específicamente y ahora lo vinculamos mucho al tema de los derechos humanos que transversaliza cualquier tipo de investigación que podamos hacer hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, doctora Julia. Muchísimas gracias, Jesús Gerardo. Como le dije, ahora el doctor Antonio Bello va a ser el enlace entre lo que estamos haciendo de presentación y el taller de la doctora Marlene. Adelante, doctor Bello. Buenos Muy días. buenos días a todos, atendiendo la amable invitación de la doctora, la profesora Julia, que
me lo hizo con una antelación bastante... Me acaba de sacar del ejercicio físico para el escritorio, para la oficina, hablar de esto aquí, pero hay tres personas a las que, tres mujeres específicamente a las que no le puedo decir que no. A mi esposa, a mi hija y a la profesora Julia como tal. Bueno, me invita a hablarles en mi condición de árbitro de una revista específicamente. Yo vengo trabajando con la revista Eunomia, que es la revista en cultura de la legalidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Y allí me ha tocado desde el año pasado hacer árbitro en varios trabajos. Trabajos que cuando uno los revisa se caracterizan por la profundidad, por el enfoque que le dan todos las personas, los articulistas que allí intervienen. La página web de la revista dice en su entrada que la revista Cultura de la Legalidad es una publicación académica semestral de carácter interdisciplinar, proyección internacional y difusión electrónica. Promueve una línea temática sustantiva que resulta transversal a diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, entre las que destacan las jurídicas, politológicas, sociológicas y filosóficas. Sus temas versan sobre la legitimidad del derecho y la obediencia al mismo, atendiendo con especial interés al desarrollo del Estado de Derecho y a la profundización en la democracia. Como lo vienen señalando todos los que han tomado la palabra anteriormente, fíjense lo que habla la revista como tal. Sus temas versan sobre la legitimidad del derecho y la obediencia al mismo y al desarrollo del Estado de Derecho. Cuando están conversando ustedes de estos temas, por ejemplo, de esos arrestos y esos traslados que han venido efectuando a venezolanos y llevándolos a El Salvador, evidentemente hay una situación que va contra la legitimidad del derecho y que va contra el Estado de Derecho como tal. Entonces, por supuesto, es un tema de actualidad y es un tema de actualidad que puede ser perfectamente incluido en cualquiera de los artículos que los participantes en este postdoctorado pueden utilizar para cumplir con esta carga académica. Uno siempre, cuando busca estos aspectos del arbitraje o cuando me ha tocado ser tutor en tesis doctorales, siempre el enfoque que uno le da es que sea algo nuevo, que es lo principal, pero tal vez no nuevo, pero sí novedoso. ¿Por qué? Porque interesa a un colectivo. Muchas veces vemos artículos de esto que son profundos, tienen contenido, pero realmente carecen de la relevancia, la trascendencia que uno busca en un artículo como tal. La idea de los artículos, y particularmente cuando se publican en revistas, es que la mayor cantidad de personas tengan interés en leerlo, que sea atractiva la lectura para ellos. Por supuesto, el tema de la inteligencia artificial hoy en día es un tema actual, novedoso e importante, pero no va a ser el único, no va a ser el único trascendente. Entonces, es bueno transversalizar otros aspectos y, por ejemplo, tratar esto que tiene que ver con la legitimidad del derecho y el Estado de Derecho como tal. En parte de las declaraciones que uno veía, oía esta semana de la Secretaría de Prensa del gobierno de los Estados Unidos, decía con absoluto desparpajo en algún momento que en Estados Unidos los poderes cada uno tiene su rol y que ahí nadie se tiene que meter en una cosa con la de otra. Y básicamente echaba al traste lo que es el principio fundamental de la separación de poderes como tal. Entonces, uno lo que busca es que ustedes como
articulistas planteen temas relevantes, temas importantes y temas que tengan la profundidad académica que sea importante para ser publicados como tal. Como decía en su tiempo Cotepa Delgado, escribe que algo queda. Siempre hay que escribir algo. Muchas veces a uno le pregunta, oye, profesor, ¿y usted por qué sigue escribiendo, sigue publicando? Si hoy cada día la gente lee menos. Entonces uno dice, bueno, el hecho de que la gente lea menos para mí no es trascendente. El hecho es que alguien me lea, que alguien tenga interés en leer lo que yo escribo. Claro, uno se viene actualizando, por ejemplo, en mi caso particular, y no solamente el escribir, sino, por ejemplo, tener un programa como Estrados, difundiendo temas de derecho, temas de actualidad. El que no quiera leer porque no le gusta, porque le da flojera, por ejemplo, entonces tiene la posibilidad de utilizar esta tecnología de las redes sociales, del YouTube y acceder a contenido. Entonces, la idea, repito, es que ustedes escriban algo que sea importante, trascendente. Ya es la oportunidad en que realicemos el taller presencial. Vamos a profundizar un poco en las pautas que, por ejemplo, establece la Universidad Carlos III para su revista Eunomia, porque creo que le van a ser de utilidad. Pues bien, éxito con el taller, éxito con la presentación del día de hoy, como siempre, a su completa orden. Y a usted también, profesora Julia, a su completa disposición siempre. Muchas gracias, doctor Bello. Yo le dije al doctor Bello esta mañana que parte del legado de la doctora Tina es que él me tiene que atender y respetarme como lo hacía con Tina. Entonces ahora está derechito. Antes que darte la palabra, Marlene, el doctor Ibarra quiere intervenir y le disculpa a la doctora Jacqueline que no le di el derecho de palabra antes de comenzar la actividad y después al final, Tranquila. Jacqueline, te la cedo. Sabes que te quiero muchísimo. Adelante, Juan Luis, disculpa. No, no, tranquilo. Lo que quería era, bueno, hacer un breve comentario con el tema del traslado de los migrantes a El Salvador también. Claro, yo me incorporé un poquito tarde y vi que estaban hablando sobre el tema. Definitivamente eso es una violación flagrante al derecho internacional, porque no se está garantizando ni siquiera los acuerdos internacionales en materia de migración. No solamente la violación al debido proceso de estos migrantes, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otro país, sino que sencillamente hay una violación de esos tratados internacionales en materia de migración, donde los Estados Unidos también están en la obligación de cumplirlo. Pero bueno, ya sabemos que son manifestaciones hegemónicas que de una u otra manera quieren hacerle ver al mundo que son superiores o que se creen superiores. Pero bueno, es parte de la dinámica mundial y nosotros como estudiosos del derecho internacional tenemos que siempre hacer los comentarios y fijar nuestras posiciones, porque definitivamente es lo que está en juego. Pareciera como que el derecho internacional ya no existe, el derecho internacional no se cumple, sino a capricho de ciertas y determinadas personas que manejan el poder en un espacio y un tiempo determinado. ¿Ok? Bueno, vamos a presentar entonces a la doctora Marlene Arteaga, especialista en metodología, una persona con vasta experiencia en el tema de la metodología de investigación y, así como lo dijo el profesor Jesús Gerardo Peña, es un tema que vamos a tratar para hoy relacionado con las herramientas o la metodología necesaria para la redacción del artículo arbitrado que tenemos la obligación como carga académica de cumplir en este curso de postdoctorado. Jesús Gerardo, yo creo que ya sí puedes colocar la presentación. Profesora Marlene, buenos días, ¿cómo estás? Saludos. Buenos Tiene la días, palabra. doctor. Un placer. Muchísimas gracias. Me disculpan, tengo un problema con la cámara. No puedo pasar. Esta es una computadora nueva. Y bueno, poco a poco vamos trabajando con esto. Bueno, le voy a agradecer a la persona que me va a ayudar
que al momento, cuando yo le diga pasar, sencillamente pues le dé clic y pasamos. Vamos pasándole de clic en clic. Nosotros vamos a tener, vamos a ponerlo en modo presentación. En modo presentación, ok, gracias. Nosotros tenemos hoy una conversación sobre los elementos preliminares para la elaboración del artículo científico. Ciertamente, nosotros para construir un artículo debemos pensar no solamente en un gran peso investigativo y un trabajo sumamente importante que va a cambiar y que va a modificar las leyes y el pensamiento sobre el derecho. A veces la gente tiene, o sea, yo les digo esto por lo siguiente, porque la gente puede ser muy conocedora en su materia, pero entonces dicen, oye, ¿realmente esto será tan importante como para que yo lo publique? Y yo les digo, sí, sí. Hay que trabajar con pequeñas cosas que vamos a ir profundizando. No necesariamente tenemos que tener una idea con la que vamos a cambiar la situación de la ciencia con la que estamos trabajando, sino que vamos a ir haciendo un aporte y ese aporte siempre va a ser bueno. Entonces hay que tener en la disposición y realmente hay que creer, tenemos que creer en nosotros, en que lo que vamos a escribir sí va a ser de importancia. Entonces vamos a pasar. ¿Qué propósito tenemos nosotros? Hoy vamos a hacer una revisión previa de los elementos fundamentales. Entonces, ¿por qué hablamos de las 3 primeras partes del artículo científico? Porque con las 3 primeras partes nosotros podemos realmente sentar las bases de lo que vamos a redactar, o lo que vamos a elaborar. Si nosotros pensamos en esas primeras partes, vamos a tener siempre en cuenta que esas son las partes que más modificaciones tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo elaboro la primera parte, la segunda, la tercera parte, después voy a regresar una y otra vez a modificar. Voy a regresar una y otra vez a cambiar. Por eso esas 3 primeras partes tienen la particularidad de que no son definitivas, aunque son precisamente lo que se llama la macroestructura. Cuando hablamos de lo macroestructural en construcción, estamos diciendo que vamos a trabajar con elementos temáticos. Entonces, ¿estamos aquí en la tercera ya? Ok, ajá, hemos pasado. Las superestructuras textuales. ¿Por qué nosotros hablamos de superestructuras textuales? Porque nosotros vamos a construir ciertos tipos de artículos. Es decir, tenemos el propósito de construir el artículo, pero ¿qué tipo de artículo vamos a construir? No todos son iguales. Ciertamente, dependiendo de su superestructura, el artículo va a ser diferente. Cuando hablamos de una superestructura textual, lo que decimos es que es como un edificio. Nosotros decimos, bueno, un edificio alto tiene pisos que van uno sobre el otro y conforma una estructura alta. Eso es un edificio. Nosotros tenemos unos elementos que se van disponiendo de manera horizontal, por ejemplo. Eso es un galpón. Es un esqueleto. La superestructura es un esqueleto. Yo miro el esqueleto y digo, ya sé qué tipo. Vamos a continuar en donde estábamos, por favor. Ajá, allí. Vamos a saber cuáles son los tipos de discursos que vamos a hacer. Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer un ensayo, que el ensayo tiene un tipo de discurso genotextual. ¿Qué significa eso? Que es argumentativo. Yo tengo una tesis, yo tengo una idea, yo tengo una opinión y yo debo argumentarla. Ese tipo de artículo es diferente a la reseña. Hay reseñas muy valiosas. A veces la gente cree que dice, no, yo voy a hacer una reseña y eso es sencillamente contar un poco que tiene un texto. No,
Las reseñas son informativas, tienen un discurso fenotextual, eso lo vamos a ahondar luego, que no es otra cosa que tomar elementos discursivos e irlos ampliando informativamente. Tenemos también una revisión documental, que es un discurso explicativo, y son textos sumamente interesantes. Por ejemplo, si alguien quiere conversar acerca de los derechos humanos de manera histórica, puede hacer una revisión documental y puede colocar un eje transversal de la educación, cómo se ha llevado a través de todas las universidades elementos que pertenecen a los derechos humanos y se han dado como clases, por ejemplo. También tenemos el informe de investigación, que le decimos que es un discurso complejo porque tiene una secuencia textual que se llama IMRI. Eso se le llama así porque es introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. O tenemos, por ejemplo, reportes de proyectos. Son complejos porque tienen internamente genotextual, lo fenotextual, lo explicativo, y entonces yo puedo hacer un proyecto especial, puedo hacer un proyecto factible, o de pronto puedo escribir una experiencia de aula. Las experiencias de aula son sumamente interesantes. Una persona como ustedes, cualquiera de ustedes que tenga años dando clase en una universidad, cursos específicos, puede hacer un reporte de cómo ha impactado ciertos temas específicos del derecho dentro de sus experiencias de aula y reportarlo como un artículo. Entonces, fíjense todas las posibilidades que hay. Si yo me ubico en una superestructura textual de esa, yo puedo construir un artículo. Pasamos. Ajá. Ahora, los elementos fundamentales de cada uno de estos artículos, tenemos que empezar por el título. Parece mentira, pero los títulos son los que llaman primero la atención. Si yo leo un título, digo, no, ese artículo no me interesa. No, eso no se entiende qué es lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, el título tiene que ser sintético, pero no oracional. A veces la gente se empeña en poner una oración como título. Y generalmente, en todas las revistas, cuando se presenta un título con la estructura de una oración, inmediatamente lo rechazan. Le dicen, no, debe cambiar eso. En el resumen debe haber una síntesis total del artículo. A veces el resumen prácticamente no dice nada, sino se centra en elementos temáticos, es decir, en elementos conceptuales. Entonces uno dice, bueno, esta persona me está dando a mí un concepto y sencillamente no me interesa el artículo, no lo leo. El resumen es fundamental, porque el resumen es la puerta de entrada a leer cualquier artículo. Las palabras claves deben ser temáticas y restringidas. Cuando se habla de restringido, sobre todo es porque muchas palabras claves a veces están determinadas por el tesauro de la ONU, de la UNESCO o de organizaciones específicas de derechos humanos, de las ciencias, y les piden que deben tomar las palabras claves de esos grupos. La introducción. En la introducción, sobre todo, puede haber, la mayoría de las revistas, muchas revistas hoy en día, tienen la introducción y los referentes juntos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a colocar allí el tema, los tiempos en los que se hace, los tiempos en los que yo estoy utilizando y estoy aplicando o estoy revisando. Es decir, aunque no sea un artículo histórico, yo tengo que marcar de dónde a dónde estoy revisando, de cuándo a cuándo. Tengo que poner los objetos formales, es decir, cuáles son las temáticas centrales de las que yo voy a hacer permanentemente un toque. Es decir, nunca voy a dejar de mencionar esos términos en cada una de las partes.
Tengo que colocar los antecedentes, tengo que colocar el estado del arte, tengo que colocar los conceptos. Todo eso se coloca en la introducción. Y también se coloca, al hacer todo eso, yo voy haciendo una síntesis hasta colocar los objetivos. Cuando hablamos de estado del arte, eso lo vamos a ver después, no hablamos de una historia solamente del tema, sino hablamos de las tendencias, de las contradicciones y de los vacíos. Es decir, yo voy a tratar, por ejemplo, un tema de derechos humanos vinculado con la inteligencia artificial. Y yo voy a decir, se ha tratado este tema, se ha tratado este tema, se ha tratado este otro, pero este otro no se ha tratado. Y como hay ese vacío, yo lo voy a llenar con este trabajo que estoy haciendo. Porque en la introducción es donde se nota exactamente cuál es el vacío y qué es lo que necesitamos. Luego está la metodología, que vamos a hablar de diseño y tipo, eso lo vamos a profundizar luego. Vamos a hablar de los resultados dependen del diseño y del tipo de investigación, y las conclusiones igualmente. A veces hay revistas, como la revista Investigación y Posgrado, que pide implicaciones pedagógicas en su trabajo. Y por último vamos a trabajar con referencias APA. Las referencias APA tienen unos pequeños cambios en el 2024, pero los cambios más significativos se dieron en el 2022. El pequeñito cambio de 2024 eso lo vamos a trabajar luego cuando veamos las referencias y conversemos acerca de eso. Pero ahora es mucho más sencillo trabajar con APA que trabajar con cualquier otro tipo de referencia. Y como nosotros estamos en el campo de las ciencias sociales, es precisamente con este tipo de referencias con las que vamos a trabajar. Podemos pasar. Entonces, fíjense, el título. Vamos a dejar con estas dos primeras. Una característica del título es la precisión y la claridad. Tiene que presentar con exactitud el contenido. Después que yo tengo el título hecho, yo debo venir una y otra vez a ver si realmente el lenguaje es claro y conciso. Si yo digo en el título exactamente lo que yo quiero decir y llamar a la gente y decirle, o sea, yo con mi título llamo a la gente y le digo, mire, vea, este es el título que realmente usted necesita. Y además es muy específico en cuanto a los conceptos y variables analizadas. Es conveniente no poner términos vagos y no poner términos que sean propios de una región, a menos que yo vaya a trabajar precisamente ese término. ¿Pasamos? Debe ser conciso. ¿Qué significa que sea conciso? Fíjense que es muy raro una revista que acepte un título de 20 palabras. Los aceptan de 12, de 15 y de 20 máximo. Entonces a veces uno dice, bueno, pero 20 palabras es bastante. Y uno se pone a sacar la cuenta después, cuando uno tiene un artículo hecho. Y muchas veces tiene que ir y venir para limpiarlo y darle la vuelta al título de tal forma de quitar la cantidad de palabras. Entonces, lo primero que yo hago es pensar en que yo tengo un título. Más adelante, yo lo arreglo. No quedarme. A veces tengo estudiantes que me dicen, no, pero es que estoy pensando en el título. Y digo, pero déjalo para después. Tú tienes tu título. Ahora tú avanzas y te vas a ir dando cuenta que puedes quitar, que puedes cambiar, que puedes mejorar hasta que te llegue una síntesis total. ¿Pasamos? Relevancia. A veces el título uno lo ve y dice, pero bueno, esto como que no tiene ninguna relevancia. Son títulos que son demasiado generales. La historia del derecho penal.
la historia de los derechos humanos y el derecho penal. O sea, eso no me dice nada. Yo tengo que ser más preciso, porque esos son como temas demasiado amplios. O hacen cosas como esta. La historia del derecho penal o la educación en el derecho penal, coma, su historia y la educación. O sea, eso no me dice nada. Eso me dice a mí que estoy hablando desde la época de Séneca hasta ahora, hasta el 2020, hasta el siglo XX-XXI. O sea, eso no puede ser un título tan vago. Tiene que ser mucho más amplio para que sea relevante. Perdón, mucho más centrado para que sea relevante. Ajá. ¿Seguimos? Tiene que proporcionar una idea clara del objetivo, del alcance del estudio. Además, puede incluir información sobre la metodología, sobre la población y los hallazgos. Ustedes dirán, wow, meter todo eso en un título. Sí, sí es posible. Precisamente en los títulos se puede meter todo eso. Cuando yo leo el título, yo me doy cuenta, esto es una investigación documental. O digo, no, esto es una investigación de campo. Eso significa ya que estoy mostrando la metodología. Incluso yo puedo decir, en la Universidad Central, por ejemplo, ya estoy viendo cuál es la población. Yo puedo decir, por ejemplo, que con sujetos o específicamente estudiantes de derecho penal, ya estoy viendo que es una investigación de campo, que hay una metodología, y entonces todo eso puede estar dentro del título. ¿Pasamos? Debe ser atractivo, por supuesto, porque va a despertar el interés del lector. Y por último, pasamos, hay que evitar las abreviaturas de los títulos. A veces la gente pone abreviaturas, no, es que son muy conocidas. Sin embargo, es preferible no colocar abreviaturas y colocar números, colocar resultados, preferible no hacerlo, ¿no? Y las palabras equívocas también se ven mucho en los títulos. ¿Y qué es lo que hace eso? De pronto me lo pueden aceptar en una revista, pero cuando el público lector va a buscar una información, un artículo, pues se encuentra con que no lee ese artículo porque no le interesa el título. Ajá, pasamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo temas que orientan los títulos. La inteligencia artificial en la educación en derecho penal internacional. Punto, oportunidades y desafíos. Es preferible utilizar el punto y seguido a los dos puntos, sencillamente para hacer título y subtítulo, y no antecedente y consecuente. Cuando utilizamos los dos puntos tenemos el antecedente y consecuente. Entonces mejor el punto y seguido. Entonces, fíjense que allí mismo abajito dice variables. Hay variables que yo puedo mencionar para utilizar estos temas, porque estos no son títulos, estos son temas. Si yo digo la ética de la inteligencia artificial en la educación, el derecho penal internacional, un análisis crítico, eso podría ser un artículo, pero ¿qué es lo que yo quiero trabajar sobre la ética? Yo quiero trabajar el código deontológico, yo quiero trabajar el análisis crítico, pero a partir de la inteligencia artificial, yo quiero trabajar la educación en derecho penal internacional y la inteligencia artificial, pero en su lucha contra la impunidad, ¿pero dónde? ¿Cómo? Entonces, esto que están aquí, que nos presentó el equipo, no son otras cosas que temas, pero hay que utilizar variables personales para poder construir los títulos. Cada uno dice, no, pero es que yo tengo específicamente un trabajo porque yo estoy trabajando con, por ejemplo, con Gemini, ¿no? En inteligencia artificial, o DeepSeek, o estoy trabajando con Napsky, o estoy trabajando con Gamma. Y entonces yo lo que voy a presentar son elementos fundamentales que son gráficos o es una propuesta pedagógica. Entonces todo eso me ayuda a mí
a modificar estos temas y a construir un verdadero título. Ajá, pasamos. Aquí tenemos entonces los otros. Tenemos la educación en Derecho Penal Internacional en la era de la IA. Fíjense que eso es muy amplio. Es muy amplio. Eso me da la oportunidad a mí de buscar un verdadero desafío que a lo mejor tienen que enfrentar los estudiantes de Derecho Penal cuando ellos están trabajando con inteligencia artificial. Porque con la inteligencia artificial yo puedo ciertamente hacer estadísticas muy rápidas y yo puedo ver si hay una oportunidad con ese trabajo, con la inteligencia artificial dentro del derecho penal. Yo puedo hacerlo especialmente con problemas de género. Y entonces, si yo voy a hablar de la inteligencia artificial en la formación de profesionales, yo puedo formarlos específicamente en los temas de género. Puedo hacer un trabajo acerca de género precisamente en la era de la inteligencia artificial. Si realmente se está trabajando y se está respetando los grupos, si no hay exclusiones a través de la inteligencia artificial dentro del derecho penal. Yo puedo hacer un enfoque, yo puedo trabajar con un enfoque de inteligencia artificial, pero también yo puedo buscar un enfoque humanista, por ejemplo. Yo voy a trabajar con el enfoque humanista y la inteligencia artificial. Entonces, cada variable que yo puedo utilizar, sea humanismo, sea constructivismo, sea un paradigma interpretativo, un paradigma crítico, un paradigma hermenéutico, yo puedo mezclarlos con cada uno de estos temas. De esa manera, yo voy sacando mi título y digo, ah, este es el momento. Yo voy a trabajar es acerca de esto. Más adelante lo vuelvo a modificar y lo ajusto hasta que me dé mis 15 palabras. ¿Pasamos? Ahora tenemos el resumen. Una de las características del resumen es la precisión y la claridad. Por supuesto, tiene que expresar todo precisamente lo que hay allí adentro del artículo. A veces no es fácil decir todo, porque el tamaño del artículo depende mucho de la revista. Y las normas de la revista le dicen a uno, no, mira, son 100 palabras máximo. Y a veces es sumamente difícil meter todo en 100 palabras. Hay otros que tienen 250 máximo. Y entonces uno dice, bueno, es suficiente. Pasamos. Debe ser breve. Fíjense que lo máximo que se da son 250 palabras, ¿no? Y hay que centrarse en la información esencial. ¿Cuál es esa? Pasamos. Tiene específicamente, cualquiera le pide el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Puede que no me quepa otra cosa, pero yo tengo que decir en el resumen cuál fue el objetivo, cuál fue el método de trabajo. A veces no puedo poner los instrumentos, a veces no puedo poner las estrategias, las técnicas, pero sí tengo que poner resultados. Y las conclusiones hay que aprender a no decir exactamente todo. Las conclusiones hay que tener cierta picardía en el resumen para dejar esa idea de intriga, que la gente vea que hay una conclusión a la que se llegó, pero que me interesa ir allá, porque yo lo que quiero es leerme todo el artículo. Oye, ¿cómo habrá llegado a esta conclusión? Entonces la conclusión se dice, pero se dice de tal manera de que la gente no diga, ah, no, ya con el resumen lo tengo suficiente. No, la gente va allá a buscarlo. Ahora, es tanto que el resumen debe ser completo que yo puedo decir que él es independiente. Yo me leo el resumen y digo, este artículo es el que yo quiero, este es el que a mí me gusta y este es el que voy a buscar. Ajá, pasamos. Debe ser relevante, por supuesto, la originalidad del estudio, hay que incluirlo, y hay que incluir un poco los motivos de trabajo. A veces el motivo se puede decir con una sola palabra, con la palabra desafío.
si hay un motivo. Yo me estoy desafiando a mí mismo. Yo puedo decir, por ejemplo, rompimiento. La palabra rompimiento en el resumen es que yo quiero romper con otros paradigmas anteriores. Y es muy importante. Eso me le da relevancia al resumen. Pasamos. Debe mencionar el contexto. A veces uno lee el resumen y uno dice, bueno, pero ¿dónde hicieron esto? Lo hicieron en Colombia, lo hicieron en las universidades, es algo en las escuelas, esto es la universidad pública, o esto. Entonces, hay que mencionar ese contexto. Ya vamos a ver cómo se puede hacer. Pasamos. ¿Qué evitar? Lo mismo, estar abreviando y meter cosas que no estén dentro del artículo. Y una cosa muy importante, no poner citas bibliográficas en el resumen. A veces hay trabajos que son específicamente sobre un autor. O sea, imaginen ustedes que van a trabajar en los materiales escritos por el doctor Bello. Bueno, el doctor, esto es un trabajo de referencias sobre el doctor Bello y todos los antecedentes y cómo esto se ha conformado como un grupo de información relevante en un campo. Sin embargo, yo puedo decir eso sin tener que poner 2002, 2004, 2018, sin necesidad de meter la referencia con las fechas, con los años, porque entonces eso rompe el resumen. Igualito se los van a rechazar. Le van a decir, no, mejor no. Ok, vamos a pasar. Entonces fíjense, aquí tenemos, vamos a ir un momentico atrás, un clic atrás, ok. Aquí, no, vamos ahí, perfecto. Fíjense que aquí tenemos un título. Contrastes y diversidad en el Chocó, punto y seguido. Una visión dialéctica en el contexto educativo. Entonces, cuando yo leo el título, yo digo, bueno, hay contrastes, hay diversidad. Fíjense que cuando hablábamos de la contextualización, está en el Chocó. ¿De qué se hace? Es un contexto educativo. Es una visión dialéctica. Ahí tenemos una cantidad de elementos. ¿Qué decíamos que tenía que tener el resumen? Tema y ornato. Problema que asoma la tesis. ¿Por qué decimos problema que asoma la tesis? Porque es un ensayo. Y como es un trabajo de ensayo donde yo estoy poniendo mi opinión y yo quiero argumentar mi opinión, defenderla, dialogar con el lector y decirle, mira, lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Y cómo te lo estoy diciendo? Bueno, es cierto, y voy a mostrar una cantidad de argumentos, contraargumentos, argumentos afectivos, argumentos de intensidad, etcétera, todo lo que se vaya a mostrar. Voy a mencionar los objetivos, voy a decir cuál es la metodología, aunque ya se ve claramente que parece un ensayo, y por último unas reflexiones, que eso hace el ensayo. Entonces lo mencionamos, lo colocamos aquí. Le damos clic y vemos. Lo que está marcado con cada color es cada elemento que está en ese resumen. Entonces, fíjense que el tema y el ornato me dice a mí en dónde es, las razones, ese es el problema. Luego viene el problema que asoma la tesis. Fíjense que hay carencias, hay problemas de diversidad de saberes, percepciones, cuáles son los grupos y dónde se da el contexto. Luego tenemos objetivos, que están en azul. Entonces nos decimos, el objetivo de este trabajo, así, a veces hay que tener, cuando se habla de ornato, es ubicarlo de cierta forma que tenga un atractivo, ¿no? Entonces, a partir de esta realidad, este trabajo tiene como objetivos disertar. Y allí fíjense que estoy mencionando que esto es un ensayo, junto con el objetivo. ¿Disertar sobre qué? Sobre el racismo, sobre el endorracismo, además de las discusiones, la igualdad, la identidad, la identificación, las creencias de los grupos sobre sus deberes y derechos, la metodología que está en negro,
La metodología tiene un enfoque crítico con un proceso de revisión documental. Y por último, como yo estoy reflexionando acerca del caso, pues entonces se colocan las conclusiones. Pero fíjense que las conclusiones no me dicen ya definitivamente, bueno, y ellos en este momento tienen una visión dialéctica, sino que me da elementos de la visión dialéctica. Hay silencio y hay canto, y hay nexo de lo rural con el recurso urbano. Entonces, eso me motiva a buscar dentro del texto cuáles son esos elementos dialécticos que se dan allí, ese choque, ese diálogo, esos contrastes que se dan unidos. Esa es una manera de verlo. Vamos a darle clic para ver. Oh, ajá. Aquí tenemos un trabajo de Fuenmayor, Díaz, Mata y Caraballo. Fíjense, este trabajo es distinto. Tiene otra estructura. Dice, experiencias y reflexiones de docentes de educación básica sobre delito, pena y derechos constitucionales. Fíjense todo lo que se pudo meter en este título. Entonces el resumen va a presentar el problema, va a presentar los objetivos, va a presentar la secuencia, la metodología, los sujetos, los resultados y las conclusiones. ¿Cómo meto todo eso en 150 palabras? Pues se puede hacer. Y como esto se queda con ustedes, pues estos son los ejemplos, además de que les voy a enviar unos materiales que ya los tengo allí para dárselos a la profesora Julia y al correo institucional, en donde van a tener toda la información acerca de estos ejemplos y los artículos completos para que los puedan revisar. Ajá, le damos clic y entonces fíjense el problema. Los profesores vivencian de manera particular la seguridad, los riesgos y la organización de en sus centros de labores. Ahí está un problema. Fíjense cómo está sintetizado en esa sola oración. Luego vienen los objetivos. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es analizar las experiencias y reflexiones de un grupo de docentes de educación básica sobre las categorías delito, pena y derechos constitucionales en el marco de sus contextos escolares. A medida que voy leyendo, entonces voy pensando en mi temática de derecho penal, inteligencia artificial y educación. Entonces voy pensando, aquí puedo hacer esto. No se parece en nada, pero es un modelo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no es que ustedes se van a copiar los trabajos, es que ustedes los van a utilizar de modelo. Y con el paso del tiempo, sencillamente lo que hacen es ir combinando. Y las combinaciones después se dan solas. Fíjense las secuencias de trabajo. Se ofrecen algunos conceptos y se revisan estudios nacionales e internacionales, que es muy importante porque está hablando de derechos constitucionales. Después habla de la metodología, con un enfoque cualitativo y hermenéutico. Este trabajo se diseñó como una investigación de campo para interpretar la realidad social de los sujetos participantes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo fui a la institución, que yo les puse un instrumento, que ellos contestaron encuestas, que contestaron cuestionarios y que entonces pues yo procesé esos datos. Los sujetos, se conformó una unidad de investigación de 23 docentes, a quienes se aplicó un cuestionario para recolectar sus testimonios. Ahí está todo. Y luego los resultados. Se analizan los resultados y se ofrecen sus categorías: violencia, hurto, agresiones, sanciones, castigos. Y categorías emergentes. Siempre surgen categorías nuevas: miedo, desesperanza, satisfacción, naturalización, valor. Es un trabajo muy interesante en donde los docentes dicen, yo tengo el valor de venir a la institución. Hay delitos, tengo miedo, sin embargo, yo vengo a dar clase. Entonces, eso fue algo que surgió cuando se aplicó el instrumento y ahí se ve en el artículo. Esto lleva a concluir
que las experiencias y reflexiones sirven como propuestas de mejora para la mayoría de los docentes participantes. Después que ellos estuvieron involucrados en esto, inmediatamente surgieron los cambios. Y eso es parte del valor de este trabajo, que para los estudiantes, para los profesores, junto con sus estudiantes, surgieron una cantidad de elementos que los ayudan a llevar el día a día. Vamos a ver otro, que es otra línea de trabajo. Esto es otro tipo de artículo. Fíjense, un tercer tipo de artículo. Estamos viendo nada más que con el título y el resumen. Tenemos conocimiento y valoración del territorio asequible, propuesta interdisciplinaria para la educación superior, de Contreras, Muñoz, Pérez y Machmón. Este trabajo. Tenemos que se contextualiza, se presenta el problema, se presentan los objetivos, el estado del arte, la metodología, el producto, los resultados y las conclusiones. ¿Cómo se puede hacer todo eso en un resumen? Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, vemos el resumen. Y le damos clic y entonces tenemos que se contextualiza, que son hechos recientes. Fíjense cuando hablábamos de los tiempos, a veces es necesario decirlo. Son de gran trascendencia y el problema es la controversia por el territorio asequivo, que convocan a los profesionales, a todos, a un proceso de formación para comprender y justipreciar este espacio como una parte inquebrantable de Venezuela. Ahí está el problema. Fíjense todas las cosas que se dijeron en el problema. La controversia, el territorio, los profesionales, la formación, el hecho de la formación, ahí está la educación, la comprensión, el justiprecio, el lugar que es el espacio y además, ¿cuál es el propósito? Que está dentro de ello. ¿Por qué? Porque es una parte inquebrantable de Venezuela. Los objetivos. Con esta motivación nos hemos formulado el objetivo de diseñar un plan de estudios de diplomado denominado Conocimiento y Valoración del Territorio Asequivo, Compromiso en Acción. Entonces esto es lo que se llama un proyecto especial. Esto es gente que dice yo tengo que ofrecer algo como un producto pedagógico. El estado del arte se menciona, necesario para esto. En principio se realizó una exploración sistemática del tema con un recorrido histórico y ejemplos de trabajos interdisciplinarios. Luego la metodología. La metodología fue de tipo documental con un enfoque cualitativo bajo la modalidad de proyectos especiales y las fases de investigación con base en diseño. Fíjense que ahí está todo, específicamente todo lo que se hizo. El producto fue un programa. Cuando hay proyectos especiales, yo tengo que decir cuál es el producto. El producto fue un programa en todas sus partes, presentando de manera sintética, presentando de manera sintética, a ver, aló, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Ahora sí, Marlene. Ajá, ok, sí, de pronto se oyó algo. Ajá, entonces el trabajo tiene todas esas características. Ahora vamos con la otra parte, que viene a ser el tercer elemento fundamental para tenerlo trabajado para el próximo encuentro. Es decir, tener adelantados todas estas tres partes. Cuando nos volvamos a ver, pues quiere decir que ya tenemos un título tentativo, un resumen tentativo y una introducción tentativa. La introducción, claridad y concisión. Pasamos. Fíjense cómo debe contextualizar también la introducción. La introducción entonces es un poco más larga, pero yo debo contextualizar, debo ampliar eso que dije en el resumen. ¿Pasamos? Debe explicar la importancia y relevancia, que viene a ser la justificación. La justificación, a veces la gente dice, no, esta investigación es importante, todo es importante, todas las cosas son importantes, en cierto sentido. Es preferible hablar de lo relevante y de lo que se justifica. ¿Pasamos? Tiene además que plantear en la introducción
las preguntas de investigación. O sea, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Preguntar. Y luego formular los objetivos. Es muy importante centrarse en objetivos que sean realmente objetivos de acción, objetivos que me planteen a mí un trabajo y no un objetivo de comprensión. A veces la gente dice, no, mi objetivo es comprender este trabajo. Siempre tenemos que tratar de comprender. Eso lo vamos a revisar cuando veamos los objetivos. Vamos a ver la estructura. Es muy importante que la introducción, a mí me parece muy importante siempre que la introducción diga, y este trabajo primero se desarrolla en un estado del arte, posteriormente se organizó una metodología por fases, por ejemplo, si fuera el caso, y se hizo un trabajo de campo en donde una unidad de investigación estuvo conformada por esta cantidad de sujetos. Pero hay que hablar de eso, de qué es lo que yo voy a echar, ese cuento que yo voy a echar luego en el resto del trabajo. Eso significa, eso lo vamos a ver también después, que la introducción siempre se escribe en presente. A veces yo me encuentro un trabajo escrito con la introducción en futuro o con la introducción escrita en pasado y se ve tan raro, ¿no? Entonces la introducción en presente y la metodología se escribe en pasado. Eso lo vamos a ver y vamos a ver por qué. Y por último, aparte de la actualidad, hay que evitar los discursos ideológicos y las críticas a la comunidad. Es muy importante no decir dentro de las introducciones, que se ve con mucha frecuencia, cosas como los docentes nunca trabajan en estas acciones que son sumamente importantes y no lo hacen bien. O sea, no lo hacen bien. Tú lo haces bien y el otro no lo hace bien, ¿no? Algo por el estilo. Y tampoco poner discursos ideológicos, porque el discurso ideológico tiene la particularidad de rechazar al lector. Cuando yo me tomo un artículo, lo leo y veo la introducción, que me da una postura ideológica y política, digo, bueno, yo no leo eso. Sea de uno, sea de otro, incluso no que está muy de acuerdo con lo que yo pueda creer o lo que cree mi institución, pero es preferible no meter discursos ideológicos, sino trabajar con el respeto a la ciencia social. Pasamos. Le damos clic. Ajá. Fíjense que esta introducción, aunque está resumida, esto es un trabajo que se llama Las herramientas digitales aplicadas a las ciencias penales, un análisis contemporáneo. Este trabajo tiene 2 puntos, pero eso fue parte de donde publicaron este trabajo, ¿verdad? Su autor es González Borboa, y es del año 2023, es un trabajo bastante reciente. Sin embargo, la inteligencia artificial ha tenido su gran auge entre el año 23 y 24, lo que va de 2025. Hay muchísima información nueva, muchísimas aplicaciones nuevas. Entonces, fíjense cómo aquí está concentrada en esta introducción todos los elementos de los que estábamos hablando allá. Primero contextualiza. En la era de la información, la digitalización ha transformado la forma en que operan diversas disciplinas, incluyendo las ciencias penales. Entonces aquí, de una vez, yo estoy incluyendo las ciencias sobre las que yo estoy trabajando. Las herramientas digitales que abarcan desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual están remodelando la forma en que se lleva a cabo la investigación penal, el procesamiento de pruebas, la prevención del delito y la rehabilitación. Imaginen ustedes que no quieren trabajar con todos esos 4 temas. O sea, la investigación penal, el procesamiento de pruebas, la prevención del delito y la rehabilitación. Pero yo puedo poner en la introducción 3 temas y después escoger uno. Imagínense ustedes que vayan a escoger la rehabilitación. Entonces, inmediatamente el próximo párrafo, la próxima oración, me dice, centrándonos en la rehabilitación, en este artículo vamos a... ¿Qué les quiero decir con esto?
que yo puedo en la introducción colocar una cantidad de elementos, pero allí de inmediato escoger uno. Y entonces el lector dice, ah, muy bien, aquí en este artículo se va a trabajar sobre rehabilitación, por ejemplo. Este cambio ha abierto nuevas posibilidades para mejorar la eficacia y la equidad del sistema penal. Fíjense cómo empieza a ampliar el campo de trabajo, pero también ha planteado desafíos significativos en términos de privacidad, sesgo y acceso a la justicia. Fíjense todo lo que tenemos aquí como para yo modificar variables y entonces construir mi propio artículo. Este artículo proporciona una visión general de cómo las herramientas digitales están siendo aplicadas a la ciencia. Volvemos atrás. Ajá. Aplicadas a las ciencias penales y examina las implicaciones de esta tendencia. Fíjense cómo el objetivo está colocado allí al comienzo. Está colocado como un propósito general para después ampliarlo. Luego tenemos entonces las citas fundamentales, tenemos lo que propone explorar el artículo, que son oportunidades y desafíos en detalle, a través de una revisión exhaustiva de la literatura. Allí me está diciendo la metodología y un análisis de datos estadísticos. Examinaremos cómo las herramientas digitales están siendo aplicadas en las ciencias penales y qué implicaciones tiene esta tendencia para la eficacia y la equidad del sistema penal. Fíjense que aquí está dando también una visión prospectiva. Cuando se habla de este tipo de trabajos documentales, a veces quedan unas preguntas hacia el futuro. Esa visión prospectiva puede que yo la maneje, puede que no la conozca, pero yo puedo decir que realmente puede haber unas tendencias a futuro. Luego, fíjense cómo termina. En este contexto, este artículo busca responder a las siguientes preguntas. Yo pude haber colocado las preguntas antes y el objetivo después, pero aquí fue colocado así. ¿Cómo están transformando las herramientas digitales emergentes los métodos y prácticas de las ciencias penales? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la eficacia y la equidad del sistema de justicia penal? Entonces, con esta introducción, yo puedo sencillamente ampliar. Yo tengo los elementos y después voy ampliando. Como le voy a dejar algunos artículos, en esos artículos está ampliada la introducción. Les voy a dejar un material de resumen y les voy a dejar un libro donde hay un artículo muy interesante, donde se mezcla un poco la parte de la educación con un elemento del derecho penal y además de eso con inteligencia artificial. Todo eso lo va a tener la profesora Julia en cuanto pues nos despidamos. Entonces, tenemos estas tres partes. ¿Qué tenemos nosotros ahora como tarea pendiente? Con el título, el resumen y la introducción, construir para un próximo encuentro mi primera versión del artículo. Y pasamos aquí, la última. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Leer, leer y leer mucho. Y escribir lo que se pueda. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Bueno, Un nos momento. estamos riendo de ese final. Leer, leer, leer mucho y escribir lo que se pueda. Así es. Excelente, Marlene. Ahora pasamos a la fase de preguntas, intervenciones, inquietudes, angustia. Antes que pasen a esa fase, este artículo lo pueden, el que vayan a desarrollar, hasta grupos de 3 personas. Puede ser 1 estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes, ¿sí? Hasta ahí. Y adelante, Jacqueline, te damos el derecho de palabra, que estoy en deuda contigo.